Bueno, vamos a seguir hablando sobre el genital femenino en esta oportunidad y he seleccionado los temas que más incumben en esta parte porque la mayoría van a volvernos a ver en ginecología, sobre todo los compromisos, lo que compromete el endometrio y relacionados a útero punta. Pero en realidad lo que es la parte de la anatomía hematológica es la más frecuente y no son muchas en realidad, pero son bien representativas e importantes para el resto de su formación de ustedes, ¿ya? Entonces vamos a empezar hablando sobre la vulva, ¿ya? Cerca de un 30% de los CA de vulva están relacionados con el virus del papiloma humano, ¿ya? El responsable es el virus del papiloma humano, pero el serotipo 16 es el de alto riesgo. El 70% de los CA de vulva aparecen como una lesión primaria, como una lesión de líquen escleroso, ¿ya? Que es una lesión precancerosa, en otras palabras, en la cual tiene la particularidad y la característica de ser una lesión de forma blanca en la región perianal o en la región de los labios mayores. Obviamente la vulva está sometida, y por el lugar donde se encuentra, está sometida a muchos procesos infecciosos y derivados por la humedad donde se encuentra, ¿no? Entonces, la hace más frecuente y propensa a sufrir infecciones y generalmente infecciones superficiales por la humedad a la que está sometida, ¿no? Y en ese sentido vamos a revisar las más frecuentes, las que están en relación a la parte ginecológica como tal, de consulta ginecológica, que son los quites de Bartolino, trastornos epiteliales no neoplásicos y las lesiones exfoliativas, que son bastante frecuentes desde el punto de vista ginecológico o de la consulta ginecológica, ¿ya? Entonces, las enfermedades de la vulva constituyen una pequeña parte de las visitas ginecológicas como tal, ¿ya? Pero muchas de las enfermedades son de origen inflamatorio y comprometen. Muchas de estas enfermedades son derivadas de otras. Toda infección que comprometa la piel, en otras palabras, puede tener compromiso de la vulva, ¿ya? Entonces, por lo tanto, enfermedades sistémicas o multisistémicas que comprometan la piel van a tener repercusión sobre la piel de la misma parte del vulvar. Quiste de Bartolino, como sabemos, las glándulas de Bartolino se encuentran en la parte inferior y a ambos lados de la vulva, y estas tienen la función principal de lubricar tanto la vulva como la vagina, ¿ya? Entonces esa es la función de las glándulas de Bartolino, que se encuentran entre el virado anatómico a horas 5, pero a horas 4 y a horas 7, ¿ya? Entonces, cuando esta se obstruye su drenaje principalmente, ¿ya? Puede producir una adenitis por obstrucción del líquido que tiene dentro, y por lo tanto hay aumento de volumen de la glándula de Bartolino, ¿ya? Lo cual puede producir abscesos en algunos casos porque es una glándula que no tiene dónde eliminar su producción. En otras palabras, como es líquido, como un moco, en otras palabras, ese se puede acceder dentro de ella, ¿ya? Entonces, esta obstrucción puede ser producida por procesos infecciosos e inflamatorios locales del área donde se encuentra, ¿ya? Y lo cual puede aumentar el volumen de esta glándula entre 3 a 5 centímetros. Obviamente produce mucho dolor, molestias locales sobre todo, y la resolución o la conducta es quirúrgica. No existe una tabletita, no existe una cremita para eliminar el quiste de Bartolino. Si no se elimina, puede llegar a ser un absceso de las glándulas de Bartolino, ¿ya? ¿Cómo se lo elimina? De la siguiente manera, haciendo una exéresis del tumor, y este tumor va a quedar marsupializado, se dice, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se sacan los bordes, se extrae el tumor y este queda como una bolsita, un saquito. Ese saquito no se lo vuelve a suturar, sino que se lo hace dejar abierto, de tal manera que los bordes, miren, están pegados a la mucosa y va a seguir produciendo moco, pero ya no se va a llenar, ¿ya? Entonces, pero su contralateral puede en algún momento producir un absceso de Bartolino o un quiste de Bartolino, que es bastante frecuente, muy doloroso, muy frecuente en la visita de ginecología y asociado a procesos infecciosos inflamatorios e inflamatorios, ¿ya? El otro trastorno es la leucoplasia, ¿ya? Y la leucoplasia no es nada más que un engrosamiento epitelial de la región vulvar
que forma placas de color blanco, grisáceo, ¿no? Muy pruriginosas, descamativas, ¿ya? Causadas por distintos trastornos que pueden ser benignos o malignos. Y estos trastornos pueden ser de adermatosis inflamatoria, como por ejemplo la psoriasis, que es una enfermedad inmunológica, en la cual ciertas áreas del cuerpo se ven comprometidas por placas cubiertas de escamas blanquecinas y son muy pruriginosas, ¿ya? Los líquenes esclerosos e hiperplasia de células escamosas y obviamente procesos neoplásicos que pueden estar asociados al proceso. Se está calentando más, ¿no? Líquen escleroso, ya es una placa o mácula blanquecina lisa que puede aumentar de tamaño o fusionarse produciendo superficies similares a un pergamino. Vemos aquí que estamos en el área vulvar, una mácula de color blanquecino que simula la característica o el color de un pergamino. Estas pueden ser máculas sin elevación o pueden ser placas levantadas, pero tienen la característica de ser blanquecinas en toda su extensión. Y estas a lo largo se pueden extender a toda la vulva, produciendo atrofia, estrechamiento del orificio vulvar, ¿no? Generalmente se puede ver más en personas o mujeres añosas cerca de la menopausia, y donde vamos a ver cambio de coloración a nivel vulvar, y generalmente o en placas o en máculas de color blanquecino. En algunas ocasiones puede producir la formación de escamas o no, pero la mayor repercusión que produce es que produce una atrofia con disminución incluso del orificio o el introito vaginal, ¿no? Y lo cual causa resequedad en la piel. Además, histológicamente se puede observar una degeneración de la epidermis, además de una degeneración de las células basales. Aparece por igual en todos los grupos etarios, más frecuente en posmenopáusicas. Puede afectar a otras zonas de la piel. No olvidemos que la vulva no es un tipo diferente de piel al resto del cuerpo, entonces puede aparecer líquen escleroso en otras partes del cuerpo. Puede afectar a otra zona de la piel. Se considera una etiopatogenia inmunológica principalmente, similar a la psoriasis. No se sabe la causa específica por la cual aparece esta lesión, pero está mediada por inmunocomplejos. Aquí, como vemos bien, es una mácula de color blanquecino o acróbico que produce atrofia y disminución del orificio vaginal con resequedad del mismo. Otra de las lesiones, en este caso no neoplásicas, tenemos la hiperplasia de células escamosas, que no es nada más que un trastorno inespecífico secundario, se cree principalmente al roce de piel o rascado frecuente para aliviar el prurito de esa área, lo cual presenta clínicamente una lesión leucoplásica pruriginosa que puede tener centro eritematoso muy pruriginoso, ¿ya? Histológicamente se van a ver acantosis, cambio de coloración, ¿no? Hiperkeratosis, aumento de las células de queratina a nivel de esa lesión, por lo tanto va a tener una placa levantada, ¿no? Un epitelio hiperplásico que puede mostrar actividad mitótica, o sea, un epitelio en replicación o multiplicación, si lo podemos decir así. Y la lesión típica o característica es eso, ¿no? Vamos a ver una placa levantada de color eritematoso o blanco grisáceo, ¿no? Que produce prurito. Es una señal. Sí. Y generalmente se encuentra en áreas de rascado, ¿ya? Dentro de las lesiones no neoplásicas ya hemos visto la leucoplasia y ahora vamos a ver las lesiones exotípicas benignas, o en otras palabras, unas lesiones que son verrugas genitales, que son más conocidas, y estas, como sabemos, están causadas en su mayoría por el VPH, el virus del papiloma humano, pero en su serotipo de bajo riesgo, ¿ya? El que no es canceroso. Entonces, estas lesiones son producidas por el VPH. Las lesiones más clásicas son el condiloma acuminado, ¿ya? Entonces, que da una lesión característica, ¿no? Unas lesiones verrugosas, las cuales tienen forma de coliflor y se pueden encontrar en piel cerca del área genital, como no cerca del área genital. Depende de dónde está el área en contacto para esta infección.
También tenemos las hiperplasias de células escamosas, que son el condiloma acuminado, pero este título está mal. Son las mismas lesiones exofíticas, ¿ya? Las lesiones exofíticas son condilomas acuminados con verrugas genitales benignas producidas por BPH de bajo riesgo, como habíamos mencionado. Y los serotipos de bajo riesgo en este caso son el 6 y el 11 que causan este tipo de lesiones precoces. Las lesiones no se limitan solo a vulva, se pueden ir a cualquier parte del cuerpo en la que esté en contacto con el virus que se lo tiene por contacto sexual. ¿Ya? Entonces pueden ser variadas. Va a reventar. Las lesiones pueden ser variadas, ¿no? Podemos tener estas lesiones de diferente coloración, pero son las de bajo riesgo. Esto está en contacto de que si está más frecuente en contacto o visites a lugares donde se pueda cometer fricción o en contacto con el sol, lo que van a dar ese cambio de coloración. También podemos encontrar principalmente en pacientes inmunocomprometidos, como pacientes que utilizan corticoides o pacientes que están con inmunodeficiencia por el VIH, podemos encontrar las lesiones, ¿no?, en cavidad oral, que pueden ser tan simples como esta pequeña o pueden comprometer toda la mucosa oral, las cuales tienen la característica principal que tienen esa morfología cerebriforme, ¿ya? Y pueden variar en color dependiendo del lugar donde se encuentren. Entonces, son lesiones de BPH de tipo de bajo riesgo. Obviamente, en algún momento, si es un paciente inmunodeprimido, puede tornarse. ¿Ya? Bien. Las lesiones exofíticas benignas, como el condiloma, histológicamente muestran un epitelio escamoso engrosado, ¿no?, en superficie, nuestras alteraciones citopáticas. Vísceras conocidas, lo más característico, ¿no?, unas alteraciones atéricas conocidas como coilocíclica, que no es nada más y nada menos que esta forma de la célula, que da un halo blanquecino con un núcleo resaltado y aumentada de tamaño, que es una característica principal de las células infectadas por el papillomavirus. Entonces, y ahora, hasta ese punto hablamos de las lesiones no neoplásicas, lesiones benignas, que pueden similar procesos tumorales malignos, pero todas las verrugas en su particularidad son debidas al serotipo 6, ¿no?, y no serían de alto riesgo. Ahora estamos hablando de las lesiones neoplásicas como tal, que pueden llevar, son un cáncer en otras palabras, como las lesiones neoplásicas escamosas, principalmente el carcinoma de vulva, que es uno de los menos frecuentes, es 8 veces menos frecuente que el SEA del cervix como tal, ¿no? Representa un 3% de los cánceres de mujeres y principalmente mayores de 60 años. ¿Ya? Entonces se dividen en dos grupos las lesiones neoplásicas escamosas. Dentro de ellas tenemos las lesiones, los carcinomas basaloides y verrugosos y los carcinomas epidermoides y queratinizados. ¿Ya? ¿Qué van a dar este tipo particular de lesiones? Los carcinomas basaloides y verrugosos están en relación al BPH, ¿ya?, de alto riesgo, que sería el serotipo número 16. El 30% de las mujeres es joven, ¿ya?, y en una edad promedio de los 60 años de edad. Entonces, el factor de riesgo principal, tener relaciones sexuales de forma precoz o el coito precoz, como dice la literatura, ¿no? ¿Ustedes consideran coito precoz desde qué edad? ¿Ya llevan ginecología, no? Bueno, ginecológicamente se considera un coito una gestante precoz a los pacientes que tienen menos de 15 años, ¿ya? Entonces, ese es un coito precoz, ¿ya? Relacionado también a múltiples parejas sexuales o pareja sexual masculina con múltiples parejas sexuales, ¿ya? Entonces, en otras palabras, está netamente relacionada a la actividad sexual y sobre todo los serotipos de alto riesgo, ¿ya? Entonces, el carcinoma epidermoide del tipo queratinizante no se encuentra relacionado en relación al otro, que es basaloide y verrugoso. El de tipo epidermoide y queratinizante no está relacionado al BPH, ¿ya? Entonces, esa es la gran particularidad y diferencia.
es mucho menos frecuente. El 70% de los casos aparecen en mujeres más jóvenes, en promedio 75 años, y surge como una lesión precursora de una neoplasia capitular epitelial vulvar diferenciada. Otras palabras, para que haya este tipo de lesiones tiene que haber una lesión precancerosa, un cambio celular, ya sea en la replicación o daño estructural en la misma célula, ¿ya? Se cree que la irritación crónica del líquen escleroso podría evolucionar de forma gradual a malignidad. Entonces, existen ciertos tipos de lesiones, como por ejemplo el líquen escleroso, que es producido por contacto continuo, prurito continuo, que pudieran progresar a este tipo de lesiones. Pero como todo en la vida, en el cáncer tiene que haber una predisposición genética, que quiere decir que tiene que haber algún familiar, algún conocido con antecedentes de tener alguna neoplasia en vulva, ¿no? Entonces, es muy poco frecuente que este sea el primer paciente que tenga o desarrolle este tipo de neoplasia. Y ese tipo de neoplasia, como son queratinizantes, ¿no? Puede dar que este tipo de lesiones puede ser cerebriforme, muy diseminado en toda la vulva, que deforman totalmente la vulva, puede dar lesiones ulcerosas con atrofia y ulceración de las mismas lesiones de la región perianal y vulvar, ya sea en la mucosa, en los labios menores o en los labios mayores, o extendidas al períneo. Las lesiones neoplásicas glandulares también pueden dar procesos inflamatorios, procesos tumorales. Como sabemos, la vulva tiene glándulas, unas glándulas apócrinas modificadas en este caso, porque sabemos que hay dos tipos de glándulas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las glándulas? Dos tipos de glándulas en general. Son que orquina y apócrina, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del uno del otro? Las glándulas endocrinas producen sudor para, en el caso de cuando estamos en lugares calientes, nos refresquen, pero las glándulas apócrinas producen el sebo, producen una secreción que puede predisponer al cambio de olor. Principalmente tenemos en la región axilar, región inguinal, y estos son modificadas en la región vulvar, ¿ya? Entonces, esas glándulas apócrinas en la vulva pueden producir estos dos tipos de lesiones o tumores, que son el hidroadenoma papilar y la enfermedad de Paget extramamaria. Entonces, el hidroadenoma papilar, que es un nódulo bien delimitado, ¿no?, de los labios mayores o pliegues interlabiales, que puede confundirse con un carcinoma por la existencia o la tendencia, a ulcerarse. Vemos un nódulo en la región de los pliegues interlabiales que puede ulcerarse o no. Puede dar la apariencia de ser un carcinoma, siendo que es un tipo de cáncer especial, ¿no?, que se llama hidroadenoma papilar, netamente de la glándula de la vulva. Como vemos aquí, el nódulo que tiene tendencia a ulcerarse, ¿no? Y esto da la similitud de un carcinoma ulcerado, que vemos la lesión con su solución de contigüidad, una lesión nodular ulcerada por la misma tendencia del mismo nódulo. ¿Ya? Las lesiones neoplásicas glandulares, en este caso la enfermedad de Paget, que es una enfermedad, se considera similar a una enfermedad autoinmune que produce una irritación local, ¿ya?, que es una lesión infrecuente prácticamente en área eritematosa, pruriginosa, con formación de costras y geografismo, ¿no?, habitualmente en los labios mayores, muy dolorosa, descamativa. La particularidad de la enfermedad de Paget extramamaria es que no está asociada al cáncer, se limita a la epidermis y a la vulva, y las lesiones locales pueden permanecer años sin extender o sin invadir, o sea, no invasiva, es una lesión netamente de epidermis, ¿ya? El tratamiento lamentablemente es quirúrgico, remover toda esa área para que la lesión deje de molestar al paciente, ¿no? Entonces vemos el área afectada y la remoción quirúrgica de las lesiones para que el paciente tenga el curado completo. Bien. Hasta ahí hemos hablado de vulva, ¿no? ¿Alguna pregunta de vulva, de la enfermedad de vulva? ¿Quedó claro? Aquí el libro dice que en un poco casos invasión y pronóstico es mal. A la vez invasión quiere decir que se tienda, aunque no sea
invadió, quiere decir que aunque saque esa parte, va a seguir y va a seguir y va a brincar a otro lado. ¿No? Entonces ya ahí se convierte en un proceso metastásico. ¿Ya? Entonces, otra parte importante y de varias patologías es el cérvix, ¿no? El cérvix o cuello uterino, bastantes patologías. Este está compuesto por un ectocérvix y un endocérvix en relación anatómica. Sabiendo que el ectocérvix es lo que está afuera del mismo, en contacto con las paredes vaginales, y el endocérvix que está dentro del cuerpo del ectocérvix como tal. ¿Ya? El ectocérvix está compuesto o está cubierto por epitelio escamoso y el endocérvix está revestido por epitelio cilíndrico productor de moco. ¿No? El área del cérvix donde el epitelio escamoso coexiste con el epitelio cilíndrico recibe el nombre de zona de transformación. Bueno, este cuello como tal es propenso a tener procesos infecciosos sobre todo, pero a partir de la menarquia, ¿qué es la menarquia? La primera menstruación existen cambios importantes en la piel, hormonales sobre todo en la mujer, que están encaminados a mantener un equilibrio entre la flora residente vaginal y por lo tanto de protección a nivel vaginal. ¿No? Cuando se produce la primera menarquia por alteraciones hormonales, vamos a producir la producción de estrógeno como tal, se va a producir en las células escamosas una producción de glucógeno intracelular. Este glucógeno va a ser liberado a través de vacuolas, ¿no? Y lo cual va a servir de sustrato para los gérmenes locales, o sea, para la flora bacteriana local, principalmente los lactobacilos de Dolerbe que se encuentran en las paredes vaginales. Y este va a tener la función de que estos bacilos produzcan ácido láctico para mantener un pH vaginal de 4.5, lo cual va a su vez producir la producción de H2O2, que es el oxígeno reactivo, ¿no? El agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, lo cual disminuye el crecimiento, tanto el pH como esta sustancia disminuye el crecimiento de otras bacterias que no sean los lactobacilos que producen una flora residente local para protección vaginal. ¿Ya? Cuando este ambiente se altera, predispone a la sobreinfección por otras bacterias, ¿ya? Que no están habitualmente en el tracto vaginal. Entonces, y estos procesos pueden ser causados por la alteración del microambiente, origina una cervicitis, inflamación del cuello como tal, o una vaginitis, en nuestro caso, cambio de la flora bacteriana, y puede dar múltiples manifestaciones, ¿no? Y esto puede ser por genes variados como el gonococo, clamidia, micoplasma, entre otros. ¿Ya? Va a dar una irritación, cambio de coloración, aumento de producción, prurito, malestar, incluso hasta alzas térmicas en pacientes que puedan tener este proceso infeccioso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve? Con un colposcopio vamos a ver que el ectocérvix tiene una forma eritematosa, ¿no? Está rubicundo y además puede tener secreción, como en este caso que es una secreción blanquecina que puede ser derivada de una infección, ya sea de transmisión sexual o por translocación bacteriana en el caso de que la humedad vaginal haya cambiado. ¿Ya? Pasando a los procesos infecciosos, existe otro proceso tumoral no neoplásico que sería el pólipo endocervical, que es una tumoración que crece y sale del endocérvix y protruye por el ectocérvix, ¿no? Es una lesión exofítica benigna localizada en el conducto endocervical y histológicamente está recubierto por glándulas endocervicales secretoras de moco, además de que se acompaña el proceso inflamatorio. Otra palabra, el tumorcito que sale por el ectocérvix cuelga, ¿no? Es una tumoración benigna que se extirpa y no hay problema, que puede ser tanto aproximar solo una pequeña cantidad o puede formar un pólipo, ¿no? Un cuerpo así y aproximarse más en el mismo cuerpo. Incluso puede llegar a cargar. Si lo viéramos nosotros con un colposcopio, vamos a ver este tipo de pólipo alargado, un pólipo que apenas está asomándose y un pólipo más ovalado, benigno sin ninguna repercusión clínica del paciente, más que puede dificultar el proceso de fertilidad. Las neoplasias premalignas de cervix, por ejemplo, el cáncer de cervix fue la cuarta parte o el cuarto más frecuente de lo que son las neoplasias, siendo que casi un poquito más de medio millón de mujeres
para 2018 trataba con diagnóstico de cáncer de cervix. La mitad de los casos son mortales porque en su mayoría de los casos el cáncer de cervix, como no duele, no tiene manifestación, se diagnostica en estadio tardío donde no se puede hacer ni resección, ni quimio, ni radio y el paciente termina falleciendo, ¿no? Hasta los años 50, era la primera causa de muerte. Actualmente ha reducido un 75% esa mortalidad, bajando hasta una tercera posición en el tema de las causas de decesos en mujeres, ¿ya? Debido en gran parte a la citología cervical, o lo que llamamos nosotros aquí el Papá Nicolau, que es lo que está diseñado para detectar algún cambio en las células que están rodeando el cerebro. ¿Ya? Entonces, está asociado principalmente al BPH de alto riesgo como principal factor de riesgo para tener un cáncer de cervix. ¿Ya? Y principalmente tenemos estos tres serotipos relacionados de alto riesgo para el cáncer de cervix, que sería el BPH 15, relacionado con un 5% junto a otros BPH que producen cáncer de cervix. El BPH 16, responsable de más del 60% de los casos de cáncer de cervix. Y el BPH 18, responsable del 10% de los cánceres de cervix. El BPH de bajo riesgo oncógeno produce las verrugas de transmisión sexual, ya sean vulvares, perineales o perineales. ¿Ya? En la infección por BPH se considera que es transitoria en la mayoría de los casos. Un 50% de ellas remiten a los 8 meses, que quiere decir que una verruga genital con tratamiento o sin tratamiento, las posibilidades de que se pierda sola en 8 meses son bastante altas y el 90% de ellas remite a los 2 años sin tratamiento. Obviamente existen tratamientos como por ejemplo la criolipolis, que es enfriar la verruga y sacarla, el ácido que utilizan para quemarla y la extirpación quirúrgica. En su mayoría de los casos, antes de los 8 meses, cuando se hacen estas extirpaciones, vuelven a aparecer estas lesiones. En la mayoría de los casos, a los 8 meses remiten el 50% y a los 2 años ya no, sin hacer ningún tratamiento. ¿Ya? Entonces el BPH de alto riesgo demora aún más tiempo. Si bien el BPH de alto riesgo está relacionado con el cáncer, pero tiene que haber una predisposición genética para tener el cáncer de cervix. ¿Ya? Generalmente se puede infectar o puede contagiarse una mujer con un serotipo de alto riesgo, como tipo 16, pero a los 13 meses puede eliminar la lesión que le produjo eso y no llegar a tener cáncer de cervix. ¿Ya? Entonces el BPH causa alteración, es carcinógeno, ¿por qué? Debido a una alteración en las proteínas E6 y E7, las cuales interfieren en la actividad de las proteínas supresoras principales del P53 y del LB. ¿Qué quiere decir eso? Que el BPH, a través de estas proteínas, inhibe a las proteínas supresoras, que son el P53 y el LB, para la formación de células tumorales. Ahora, llegamos a las neoplasias intraepiteliales cervicales o lesiones intraepiteliales escamosas, que ya aquí estamos hablando de un posible riesgo precanceroso. Y es ahí donde vamos a empezar a ver el término LC, que son las lesiones intraepiteliales de bajo riesgo, ¿ya? Que pueden ser sospechosas o son sospechosas y las cuales se deben observar y las cuales está destinada el Papá Nicolau a identificar. ¿Ya? Estas no progresan, la mayoría no progresan a carcinoma, resuelven solas, solo observándolas. Un pequeño porcentaje progresa a una lesión de alto riesgo premaligna. ¿Ya? Es una infección de BPH con alto nivel de replicación vírica. Hay alteraciones leves en las células de Webb y por estas alteraciones leves no se considera una lesión maligna. Entonces, las lesiones intraepiteliales cervicales. ¿Y qué es lo que ve el Papá Nicolau? Ve esto, son las células. Y esto es lo que nos informa como una lesión de bajo riesgo o una LC.
que da la particularidad de que tiene una baja relación entre el núcleo y la cromatina, ¿ya? Una irregularidad nuclear, hay una hipercromacía, más azules o más teñido de lo normal, hay binucleación y hay un halo perinuclear que estamos viendo así. Entonces, esto es lo que quiere decir una lesión de bajo riesgo, lo que se ve histológicamente. ¿Ya? Si consideramos que el epitelio normal es este, vemos células cilíndricas y vemos células con un núcleo central bien bonitas, de bordes regulares, núcleo centralizado, de color azul. Y ya cuando tenemos una lesión de bajo riesgo, vamos a ver una distorsión de la misma célula con aumento del volumen de las células, con distorsión del núcleo, aumento de la cromatina, ¿no? Y en algunos casos puede haber binucleación o alteración del mismo núcleo. A diferencia de lo que tenemos en un paciente con una lesión de alto riesgo, donde vemos que el núcleo puede estar binucleado, pero ya en la cromatina se hace mucho más densa. Entonces, si nosotros pudiéramos ver al paciente con un colposcopio, vamos a ver los siguientes cambios en un paciente que tiene una lesión premaligna y una lesión maligna. Si vemos y consideramos que este es un cuello normal, donde vemos eritemato, un cuello rosadito, de bordes regulares, uniforme, sin ninguna otra particularidad, vamos a tener que ya aquí abajo tenemos una lesión sospechosa o una lesión premaligna, en el cual vemos cambio de coloración con bordes irregulares, y esta puede tornarse o puede cambiar a una lesión intraepitelial de alto riesgo, donde vemos más irregularidades